Para mí es un placer acompañarlos este día. Mi nombre es Francis Castro y bueno, presentar a Mari para que pueda empezar a compartirnos justamente cuáles son esas mejoras del último patch de este año 2025. Adelante, Mari. Buenos días, les voy a presentar todos los nuevos desarrollos que se ejecutaron y se liberaron en este tercer patch del año 2025-0301. Vamos a presentar las páginas y objetos que se incluyeron en el comunicado del mismo. En lo que fue la página de inicio para todos los países se ajustó la longitud para la creación de contraseña o password. Antes era de 8 caracteres, esto se ajustó para que ahora sea un mínimo de 12 caracteres alfanuméricos. Como ya es conocido, nada más que se hizo una ampliación de la cantidad de caracteres que debe de tener el password para tener una mayor seguridad en lo que son las contraseñas a la hora de ingresar al sistema. La ruta de reclutamiento y selección, la parte de requisiciones, se incluyó la función de utilizar la inteligencia artificial para completar o sugerir los requisitos de un cargo al realizar una requisición. Cuando realizamos una requisición basados en el cargo de la vacante, al darle aquí al botón utilizar AI, nos va a brindar una descripción de las funciones del cargo y requerimientos del cargo, las cuales podemos utilizar a la hora de crear nuestra requisición, o bien basarnos en esa descripción y redactar nuestro propio requerimiento o en nuestro propio lenguaje, por decirlo de alguna forma. Esto nos va a dar una guía de aquellas funciones y requerimientos básicos de este cargo que vamos a liberar en esta requisición. Esta función está tanto para cuando se carga la requisición en autogestión o en RPS. En la pantalla de evaluaciones se incluyó esta función que antes no existía, la función de Actions, para que nos permita crear reportes interactivos o bien filtrar los diferentes rubros que componen lo que es la parte de las planillas de evaluaciones. Este botón anteriormente no existía, por eso se incluyó para una mayor agilidad en lo que es la parte de reportería. También se incluyó una función para que en el módulo de requisiciones permita hacer una modificación a la requisición cargada siempre y cuando la jefatura o el primer nivel de aprobación no haya aplicado esta acción, no haya aprobado esa requisición. En ese proceso de que cargue la requisición y la jefatura o el siguiente nivel de aprobación no la haya todavía aprobado, valga la redundancia, puedo realizar una modificación a la misma. Una vez que ya haya sido aprobada, que esté con este estado de aprobado o visto bueno, ya no voy a poder realizar ninguna modificación. Como bien lo ven aquí, todas estas aprobadas están como ya cerradas, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, esta que está registrada y no ha sido aprobada tiene aquí el lapicito que me va a permitir ingresar a ella y poderle hacer alguna modificación. También se agregó las columnas del código de cargo vacante y nombre del cargo vacante a lo que es el reporte interactivo inicial que se ve en pantalla cuando se ingresa a las requisiciones. En el módulo de mi gestión RRHH, en su módulo de presencia de mis colaboradores, se agregó la función de turnos. Esta función lo que va a permitir es que podamos cargar los turnos a los diferentes trabajadores que estén bajo la supervisión de la persona que está ingresando en autogestión, tal y como se hace en RPS. En el módulo de turnos, cuando ingresamos a modificarle o a agregarle un nuevo turno al trabajador, porque pues, cambio de turno o es el primer turno que le vamos a agregar, tal cual se realiza esa función en RPS, ahora se incluyó en lo que es autogestión, para que el supervisor también pueda asignar, modificar, ajustar o actualizar los turnos del personal que tiene a su cargo. En el módulo de reclutamiento y selección, pero en el ambiente de RPS, aquí va a permitir modificar el cargo vacante de la requisición siempre y cuando no se haya asignado a un reclutador. Si ya el reclutador está asignado, ya no se va a poder hacer ninguna modificación a la requisición como tal. En el módulo de básicas contables, en el submódulo de ciclos contables, se agregó este mensaje para cuando alguna persona desea ingresar a este módulo, le va a mostrar este mensaje que dice que esta opción ya está obsoleta y será eliminada en el primer patch del año 2026, con la finalidad pues de que nadie ingrese a modificar, manipular o alterar la información que está en esta tabla porque prácticamente no está en uso, entonces será eliminada en el próximo patch.
En el módulo de procesos, el submódulo de conceptos por trabajador, se incluyó la funcionalidad para que el monto que se ingrese en esta tabla, cuando sea un concepto que se calcula por monto, que le afecta un monto como tal, permita tener hasta 4 decimales. Antes solo permitía 2 decimales, ahora se le incluyó esta funcionalidad para que les permita incluir hasta 4 decimales en el monto que se desea mostrar en el concepto trabajador. Este fue un reporte que se creó en la ruta de procesos, el submódulo de reportes de nómina, con la finalidad de que nos muestre a aquellos trabajadores que están activos en la empresa, pero no se les está calculando ningún concepto de nómina en la última planilla calculada o precalculada. ¿Qué ventajas tiene este reporte? Por ejemplo, yo genero este reporte y digo, a Carlos Orozco no le está calculando en esta nómina, pero yo sé que Carlos Orozco está incapacitado esa quincena. Entonces, por eso no le está calculando nada. Ok, perfecto. Es muy funcional y práctico para aquellos nóminas que se trabajan más que todo con frecuencia semanal y que se les paga por hora y que es necesario que un supervisor cargue la cantidad de horas. Entonces yo puedo decir, Carlos Orozco no le está calculando nada en esta nómina. ¿Por qué? No está incapacitado, no está de vacaciones, no está nada. Ok, el supervisor posiblemente no le ha cargado las horas, entonces ya llamamos al supervisor, mire señor, no le ha cargado las horas a Carlos Orozco. También para decir, bueno, no, Carlos Orozco está de vacaciones, porque si tiene una política de vacaciones vencidas y aquí le pusimos proceso nómina, posiblemente aquí Carlos Orozco me salga porque él está de vacaciones, pero se le está calculando en otro proceso. Entonces esa fue la finalidad de este reporte, que les ayude como a visualizar a aquellos trabajadores que no se están incluyendo en el cálculo de la última nómina por algún motivo, o les ayude a que esas personas tal vez que no les han enviado o no les han cargado las horas, el supervisor o el mismo representante de recursos humanos pueda tener como una última oportunidad de no dejar a esta persona por fuera de la nómina. La tabla de priorización de descuentos en el módulo de compensación ajustó la funcionalidad para que en las nóminas mensuales el monto pagado como anticipo salarial sea contemplado como parte de la porción neta que se le garantiza al empleado. Si al trabajador hay que garantizarle su salario mínimo mensual, pero es una nómina mensual con anticipo, que este anticipo sea considerado como parte de ese cálculo final en la nómina de fin de mes y le garantice a esta persona su salario mínimo mensual. Adicionalmente, se agregó la funcionalidad para que si el concepto que estamos incluyendo en la tabla de priorización de descuentos tiene un nombre alterno, sea este el que se muestre en la tabla. En el reporte de bancos de los empleados, que se encuentra en el módulo de empleados, el submódulo de información básica, al reporte interactivo se le agregó la columna de ID fiscal para que pueda ser mostrada en el reporte inicial, en la pantalla inicial, y pueda ser tomado en cuenta en los diferentes reportes que necesiten ustedes como crear o formar para su análisis. Esta columna antes no estaba disponible para los reportes, ahora ya se incluyó. En lo que es el módulo de RPS, pero para el país de Chile se ajustó el ítem de oficina destino para que salga la palabra seleccione, ya que aquí antes no se contaba como con esta funcionalidad. Y también se ajustó para que el RUT se muestre de manera correcta, respetando la posición en el reporte bancario como tal. Continuando con Chile, se hicieron varios ajustes necesarios para que el reporte del Previret se muestre de manera correcta, de acuerdo como lo indica o lo requiere la legislación de Chile para este archivo legal. Sí, fueron varios ajustes los que se le hicieron a este reporte. La verdad fueron una cantidad considerable de ajustes, pero la finalidad era que el mismo se genere tal como lo requiere la entidad. Para lo que es Costa Rica, en el módulo de procesos, reportes por país, reportes gubernamentales, se creó lo que es el reporte de la declaración mensual, el D208, requerido por el Ministerio de Hacienda. El mismo se va a generar en formato CSV, como lo requiere la entidad para lo que es la declaración de la red. En lo que es el país de Ecuador, en el módulo de empleados, su módulo de impuestos de Ecuador, la tabla de deducciones trabajadores, se incluyó una nueva columna para parametrizar cuántas cargas tiene o le corresponde a un trabajador. Esta columna no existía
anteriormente. Fue una columna que se incluyó ahora en lo que fueron las modificaciones o mejoras del patch. Y también tenemos para lo que es el país de Ecuador, en la tabla de impuestos Ecuador, la pantalla de deducciones por canasta básica para calcular los rangos de canastas básicas por las cargas familiares que tenga el trabajador, de acuerdo a la pantalla anterior. De acuerdo a esas cargas, va ligada la funcionalidad con esta pantalla de deducciones por canasta básica. Para el país de Guatemala, siguiendo en lo que es la pantalla de datos trabajadores, pero en Guatemala se agregó un nuevo ítem que se llama fecha de traslado, que se mostrará en el reporte de la planilla electrónica del Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social. Esto va a funcionar para cuando un trabajador es trasladado de una empresa a la otra, se le va a poner la fecha de traslado y esa nueva fecha es la que va a mostrar en el reporte de la Seguridad Social con el monto que esta persona haya devengado a partir de esa fecha hasta el final de ese mes. Y lo que había devengado anteriormente a esta fecha, pues lo va a reportar en la planilla electrónica de la empresa a la cual pertenecía anterior a esta fecha que vamos a incluir en ese parámetro. Para el país de Panamá, en el módulo de procesos, su módulo de reportes por país y entidades, se creó el formato de archivo XML para el Citibank en la versión de 440. Eso en cuanto a lo que son como las pantallas que se actualizaron, modificaron o se crearon para la liberación de este tercer patch del año. Siguiendo con los objetos, aquí vamos a hacer una revisión más general, digamos, en lo que fue la parte de reclutamiento y selección. Para el detalle de solicitantes, se hizo un ajuste para que las requisiciones se puedan completar si el trabajador está activo y es una requisición confidencial. Se hizo ese ajuste para que puedan hacer esa modificación. En lo que es el módulo de fórmula, se creó para Bolivia o se ajustó la fórmula 8026 para que los trabajadores egresados que tienen menos de 90 días laborados o 3 meses no se les realice ningún cálculo, ya que deben de tener los 3 meses cumplidos. En Chile, en el módulo de procesos, en los formatos gubernamentales, se ajustó la primera columna del certificado de sueldos 1887 para que busque el dato del ID fiscal en esta columna, para que la primera columna del reporte muestre lo que es el dato que se ha registrado en el parámetro ID fiscal del expediente del trabajador en la pantalla de origen trabajador. Se ajustó el libro de salarios, el libro de remuneraciones, se ajustó la totalidad de otros descuentos, ya que el total líquido no debe estar asumido en esta columna. Para El Salvador se ajustó la fórmula 9701 del país El Salvador, ya que hubo un ajuste en la ley con la deducción de 1.600 sobre el segundo tramo de la renta y con los salarios anuales de 9.100. En el país de Nicaragua, también en el módulo de reportes gubernamentales, se agregó una validación de fechas de ingreso-egreso para el reporte gubernamental de Nicaragua en la constancia de retenciones y además se corrigieron los nombres de las columnas salario bruto y deducciones de acuerdo como lo indica el instructivo del reporte. Esos fueron todos los desarrollos o mejoras que se aplicaron y se comunicaron en este tercer patch del año 2025. Les agradecemos muchísimo el tiempo. Estamos en contacto cualquier cosa. Muchísimas gracias.